¿Quieres saber cuál la razón de transmitir música de México en este medio de comunicación que en esencia es cristiano? Porque es importante que aprendas más de la historia del presente y de la que viene y está por venir antes de la segunda venida de Jesucristo, quien ha de reinar sobre la tierra por 1000 años y eternamente. Por ello, en primer lugar, debes saber que la música es expresión cultural de las naciones y la historia de las naciones está resumida en la estatua y la piedra de Daniel capítulo 2 en la Biblia. Y el origen de las naciones está en la cabeza de oro de la estatua, pues no solo es el imperio babilónico, sino también el origen de este, que hasta en su etimología nos lo señala: Babel. Sí, Babel, el lugar desde donde Dios mismo dispersó de forma sobrenatural e instantánea a la humanidad que quería hacinarse en una sola ciudad, utilizando por esto la confusión mediante los idiomas y estableciendo así toda tribu, pueblo, lengua y nación que permanecen hasta hoy con su folclore, tradiciones, mitos y leyendas, formando parte integral de la cabeza de oro hasta hoy en día y continúa hasta el establecimiento del gobernante mundial, quien recibirá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él es la cabeza de oro. Nabucodonosor solo fue figura y sombra o una repetición histórica en la antigüedad de lo que será en el futuro próximo un gobierno babélico mundial que cubra toda la tierra, siendo rey de reyes, teniendo dominio sobre todo, como está escrito en Daniel capítulo 2 en los versos 37 y 38. Esta dispersión instantánea o arrebatamiento horizontal, así como lo hizo con Felipe y hasta con Noé, para que fungiera como pregonero de justicia en toda la Pangea, el único supercontinente antes del diluvio, ese cataclismo de tierra y de aguas que dividió la tierra en 5 continentes, se demuestra también con la fuente magna que se encuentra en un museo de la ciudad de La Paz, Bolivia, porque el que la portaba consigo apareció de pronto en los confines de la tierra, a orillas del lago Titicaca, hablando en otro idioma junto con otros, sin entender en qué lugar geográfico se encontraba, y con una fuente con la cual rendían culto de fecundidad a la diosa Enlil, con escritura cuneiforme que solo y únicamente se encuentra en Mesopotamia, Irak, el lugar de Babel. Esa dispersión de Babel producida por Dios, si bien reconocemos fue la única de manera instantánea y sobrenatural, debemos también entender que Dios ha seguido dispersando a la humanidad conforme a sus propósitos, trastornando la faz de la tierra, como está escrito en Isaías 24. Es por eso que a lo largo de los siglos se han dado migraciones en todo lugar, porque el hecho de dispersar es parte de las facetas del carácter del Dios de la Biblia, creador de todo lo creado. Por tanto, es la fuente y poder de las migraciones y por ende el Dios que opera en los inmigrantes. Y entender la estatua no solo es un asunto de idiomas y de migrantes, sino también de imperios, porque reconocemos en ella 4 imperios históricos. El primero, el imperio babilónico, junto con todos los imperios de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que coexistieron desde la dispersión de Babel en toda la tierra y que forman parte de la cabeza de oro en su historia hasta hoy en día. El segundo, para proseguir con el imperio medo-persa, pecho y brazos de plata, que absorbió para sí mucho más de la cultura babilónica que al principio con Babel, y que luego a través de los siglos derivó en el Islam con su monoteísmo hasta nuestros días, aunque con 2 brazos, con sunitas y chiitas.
los dos brazos de plata con un mismo tronco cultural y ancestral vigentes hasta en nuestros días. El tercero, el Imperio griego, vientre y muslos de bronce, que también absorbió para sí, mediante Alejandro Magno, todo el fasto cultural persa, como la prosquinesis, postración ante el rey hecho Dios, así como elementos babilónicos posteriores a Babel, especialmente del imperio egipcio. Un imperio griego que tiene un legado cultural que permanece no solo con Grecia como nación, su emblemático monte Olimpo y sus dioses de la antigüedad, así como el idioma griego, sino con toda su cultura que llena la tierra con uno o varios aspectos de ella, como ser la democracia, las olimpiadas, las ciencias que florecieron en el periodo helenístico, su arquitectura, así como el entretenimiento, con el drama, la comedia y la tragedia, reconociendo, eso sí, con mucho énfasis, que el origen del ente espiritual que gobierna por sobre esta cultura, el rey de Grecia, tiene su origen en el norte occidental de la tierra, conforme a lo que está escrito en Daniel capítulo 8, el verso 5 y el verso 9. Es decir, el estado de Washington, con el monte Olimpo y sus dioses como atractivo turístico en la península olímpica y el Parque Nacional Olímpico en los Estados Unidos. Un estado con su capital Olimpia, nombre de la madre de Alejandro Magno y lleno de detalles de la cultura griega aún hoy en día. Y en cuarto lugar, debo mencionar el Imperio Romano, las piernas de hierro y los pies de hierro disperso en la arcilla, como muestra histórica de su división y dispersión de su cultura en toda la humanidad, compuesta por terrones de arcilla, como explica el idioma original bíblico, el hebreo. Al igual que los otros imperios, el Imperio Romano absorbió para sí la cultura griega, por lo que los historiadores extrabíblicos denominan de manera general como cultura greco-romana, siendo que a su vez los griegos ya tenían aspectos culturales de los medopersas y babilonios en su cultura, que a su vez tenía ya mucho de los egipcios, otra cultura de Babel, para así conformar una sola estatua principal y general donde se manifiesta un sincretismo cultural a nivel mundial. A la división y dispersión del Imperio Romano, varios países como España, Francia, Portugal, Turquía y el Reino Unido, que fueron parte de su territorio, mantuvieron el imperialismo romano como legado cultural, que a su vez, como entendemos, con más amplitud, era ya un legado existente desde siempre, desde la dispersión de Babel, empezando con el imperio babélico de Nimrod y continuando con todos los demás que se dieron a lo largo de los siglos en territorios ajenos a lo que fue el imperio romano. Como ejemplo, puedo mencionar al imperio azteca, al imperio incaico, etc., siendo estos parte de la cabeza de oro. Por esto, en los pies de hierro disperso en la arcilla, encontramos como ejemplo al imperio colonial británico con sus territorios de ultramar, donde implantaron su idioma inglés y donde nació y se independizó los Estados Unidos de América como una sola nación, porque el hierro no iba a permanecer unido con la arcilla, como está escrito en Daniel 2, verso 43. Y así está escrito en la ESWord, en la versión Reina Valera, más with strong numbers, con palabras strong. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y así podríamos seguir con el imperio colonial portugués y el Brasil, del que se independizó, con el idioma portugués ya implantado que deriva del latín, así como el imperio colonial español con los otros países de América Latina que se independizaron, pero ya con el idioma español implantado, que recordemos también deriva del latín, que es a donde desemboca
toda esta explicación para hablar hoy exclusivamente de los Estados Unidos mexicanos o México, como simplemente se le conoce a nivel mundial. Porque justamente este 15 y 16 de septiembre de este año, en su fiesta nacional, no solo se estará transmitiendo su música, sino también los festejos nocturnos de su independencia de España por ex Twitter, así como por radio y televisión. Pero para entender todo esto, quiero hacer énfasis en el idioma español que se habla en México y en España, para identificarlos plenamente en la estatua. México es un exponente cultural muy especial de los pies de hierro dispersándose en la arcilla, porque es un verdadero motor exportador del idioma español, con su música, sus compositores y sus cantantes, además de tener en su haber de manera asombrosa una expresión cultural greco-romana impresionante en la industria del entretenimiento, con exportación de radionovelas hasta hace algunos años, como en mi infancia, con Calimán, por ejemplo, telenovelas y películas llenas de drama, comedia y tragedia, parte sustancial de la cultura griega que asimiló la cultura romana para sí, como ya lo expliqué. Toda la expresión de México, la expresión cultural de México, se dispersa o exporta en español, recordando que esta es una lengua romance, porque tiene su raíz en el latín, el idioma del hierro, del Imperio Romano. Y por tanto, por su raíz idiomática, con el paso de los siglos, el español es hoy en día una lengua del hierro cultural romano. Es lengua latina en una América latina, una América llena de cultura del hierro, entre otras, como las culturas provenientes de Babel, por supuesto. Por eso hablo del español como lengua del hierro, o más claramente, como lengua del hierro español, para ser más específico. Conociendo que si bien España fue parte integral del Imperio Romano con el nombre de Hispania, al tener en sí misma hoy en día tanto legado de la cultura romana, empezando con su idioma español, que ha dispersado a gran parte del mundo con su ex imperio, debemos entender que España actualmente es parte de las piernas de hierro. Y México es producto de su dispersión del hierro español siendo arcilla. Mas esta dispersión cultural en sí misma es un legado cultural del hierro romano. Y por ello México, con este legado cultural tan prominente en su cultura, sigue dispersando o exportando el español con todo lo que está a su alcance: su música, sus cantautores, sus compositores, sus cantantes, sus artistas de radio, televisión y de cine, a través de radionovelas, telenovelas y películas a todo el mundo. Un aspecto que me asombraba en Austria, en el centro donde me rehabilitaron de mis 3 cirugías de cadera, nación que escogió el Señor en mi historia para pasar de muerte a vida, donde hizo intervenir al mismísimo gobierno de Viena para dividir mi vida en 2 etapas, viviendo ahora la segunda y última etapa, así como ocurrió con Ezequías Hay, fue conocer personal femenino de origen eslavo y de países de Europa Oriental que entendía y hablaba algo de español por solo ver desde su niñez telenovelas mexicanas en español. Hasta esos lares llegó México con el español. Y esto el Señor me permitió conocer de primera mano para explicarles hoy con este detalle la estatua que Él mismo diseñó e hizo soñar a Nabucodonosor, el tirano prototipo del gobernante mundial, quien será instrumento de despoblación por los pecados de Israel y de toda la humanidad, así como lo fue Nabucodonosor como instrumento de juicio en Jerusalén en la antigüedad por su violencia de todo tipo y por su inmunda lujuria que solo podía ser juzgada con fuego, conforme está escrito en Ezequiel 24. Por todo esto entendemos que México, al ser parte de la cultura romana dispersada en la arcilla, no se quedó ahí, porque mantuvo ese objetivo de dispersión
que forma parte del entendimiento de la estatua, porque entender la estatua es también un asunto de dispersión, como lo estuve explicando desde el principio. Esto se entiende de los términos originales en hebreo que se usan tanto como para la dispersión de Babel, que forma parte de la cabeza de oro, así como también en la dispersión en los pies de hierro en la arcilla. Como está escrito, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y esta palabra es del hebreo H6386, en palabra Strong, Pelag, que corresponde a la palabra Strong H6385, Palag, que en idioma inglés es split, que conforme al diccionario de la Universidad de Cambridge, tierra de Magog, significa división en dos o más piezas a lo largo de una línea. Se entiende que es la línea del tiempo del hierro, del calendario gregoriano romano. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, continúa el verso bíblico, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel 2, verso 41. Así se sigue entendiendo el libro de Daniel, que ya no es ningún misterio, pues se le ha quitado el sello a través de este ministerio, de esta obra de David Loving. Y entiendo aún también que México es un país profético porque es en Chicxulub, en el Golfo de México, donde cayó el enorme asteroide que contribuyó a la extinción de los dinosaurios en la eternidad pasada, con terribles terremotos y maremotos que provocaron que toda la tierra esté bajo el abismo o mar, como explica Génesis capítulo 1, verso 2. Así como los terremotos con fechas de repetición de 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022, así como el del 7 de septiembre de 2017 y de 2021, que nos anuncian todos los demás terremotos terribles que vienen formando parte de los juicios de Dios. Siendo México parte de la historia de este ministerio que recibí directamente del Señor Jesús, después de haber logrado el título de ingeniero civil en el Tecnológico de Monterrey, profesión que me dio la base del razonamiento deductivo necesario para lograr poner en orden la historia registrada en la Biblia, con fechas calculadas con día, mes, año, horas, minutos y segundos, que a su vez son fechas de repetición por obra del Dios historiador, el mismísimo Dios Altísimo, que está produciendo los terremotos con fechas de repetición. Y no solamente esto, sino también que es el mismo que hizo fluir a través de mis labios por su Espíritu Santo, primeramente la Sinfonía Celestial número 1 en la menor, Quiero besar tus heridas, en 2005, en tiempo preciso para llevar esta palabra que me encomendó al decirme: y pescarás desde la costa azteca, desde la ciudad y puerto de Manzanillo, donde hay vidas rescatadas, así como lo fue en México DF, con las Expo Cristianas de 2005 y 2006, sin olvidar Monterrey, Nuevo León, donde hay también vidas rescatadas, así como en otros estados. Y no puedo olvidar la Sinfonía Celestial número 27, en re mayor, la alegría y gozo en el desierto, en ritmo mariachi, típico de México. Estos son algunos de los detalles por los que amo mucho a esta nación, teniendo un lugar en mi corazón rendido al Señor, porque es parte de la historia de mi vida diseñada por Él, en la que también encuentro no solo fechas de repetición en sus terremotos ligados al Dios de la Biblia de quien les predico, sino también hasta en los colores y franjas verticales de su bandera, que son idénticos a los de Italia, la tierra donde se establecieron mis ancestros, que emigraron desde Babilonia 2 años después, 720 días, de que Ciro el Grande emitiera el 15 de julio del 536 a.C., a las 21:25 Israel Standard Time, el edicto de libertad del cautiverio bajo el imperio babilónico, donde habían estado 70 años o 25.200 días, desde el 17 de julio del 605 a.C. a las 2 de la mañana, 21:00 Israel Standard Time, en que Joacim, rey de Judá, cayó en manos del tirano Nabucodonosor.
lo cual produjo el exilio del príncipe y profeta Daniel, siendo un Yeled, un muchacho en idioma hebreo, a Babilonia, la ciudad de las pirámides o torres de Babel, que es a su vez fecha de repetición del 17 de julio de 1980, a las 12 del mediodía con 15 minutos Bolivian Time, en que la gobernante de turno de mi nación cayó en manos del tirano Luis García Meza, lo que provocó que mi padre, siendo alto dignatario de Estado, fuera exiliado a México, así como yo, por el peligro que corría mi vida llegando a este país de las pirámides o torres de Babel el 20 de octubre de 1980, siendo un Yeled teniendo apenas 17 años. Y para finalizar debo añadir un detalle hermoso del Dios cronometrador y de sincronismos entre el calendario gregoriano romano y el calendario hebreo. En 15 de septiembre de 2023, con el Rosh Hashanah, inicio del año civil hebreo, relacionando nuevamente con México, país profético de este tiempo del fin, al igual que en 7 de septiembre de 2021, lo sincronizó Dios mismo con el Rosh Hashanah de aquel año y un terremoto en México con fecha de repetición, además de la asombrosa y añadida visión de noche que tuve por obra del Señor Jesús, diciéndome a repetición: yo soy el pan de vida, mientras me mostraba a mi nonnina Rosa Vita, vestida a la usanza italiana del siglo XIX, sentada sobre esa mesa rústica de color caoba, al lado de ese grueso árbol en medio de la arboleda, dándome cada grueso mendrugo de ese pan integral que nunca se acababa, puesto sobre el plato con los colores de la bandera de Israel, el pueblo antiguo del cual desde la eternidad Él me había hecho parte a través de Ezequías Jai, el que vive, hijo de David su padre, cuya descendencia emigró a Lucania, Italia o Vitalia, la tierra de Vita o Eretz Jai en hebreo, donde nació y vivió mi trisnona Rosa Vita o Rosa Jai. Por tanto, por todo lo que significa México en este ministerio, por ser parte de la estatua de Daniel II, por sus terremotos con fechas de repetición, sus sinfonías celestiales ligadas a este país y por todo lo explicado, asiste por radio, televisión y X al evento cultural dedicado a México. Viernes 15 y sábado 16 de septiembre a partir de las 6 de la mañana, hora de Bolivia, 4 de la mañana, México, 5 de la mañana, Perú, 12 del mediodía, España. Y por la noche del 15 de septiembre estaremos transmitiendo en vivo y directo desde la Plaza del Zócalo en México DF los festejos nacionales que culminarán con el famoso grito de independencia, así como el hierro no permanece unido con la arcilla. Y no te olvides, la transmisión en vivo también es por la plataforma de X, antes Twitter, de este ministerio. El Dios de Israel los bendiga en gran manera.